Hola a todos, esto es Fundamentos Anatomofisiológicos 3, en el subespacio Análisis del Movimiento, y en el día de hoy vamos a tomar como eje de nuestra clase el sistema nervioso periférico y sus divisiones, autónomo y somático. Cuando hablamos de sistema nervioso periférico tenemos que considerar a los nervios. ¿Sí? Si teníamos el sistema nervioso central que se encargaba de el análisis, la interpretación de la información, la generación de una respuesta, la integración, la memoria y demás, el sistema nervioso periférico se va a encargar de llevar la información que capte desde el mundo exterior hacia el sistema nervioso central para que procese, analice y demás. Funciona como cables, como sensores, eh, son estructuras que transmiten información hacia el nivel central. Periférico porque están en las afueras y van captando todo lo que son los estímulos, los cambios que suceden tanto dentro como fuera del cuerpo humano, pero una vez captado lo envían hacia el sistema nervioso central. Y una vez que la información le llega al sistema nervioso central, esa información se vuelve a enviar por el sistema nervioso periférico hacia otras estructuras que son también son extranerviosas, digamos, y que son los efectores. ¿Se acuerdan que teníamos, cuando iniciamos este estudio, hablábamos de receptores, las vías de conducción hacia el sistema nervioso central, los analizadores que están en el sistema nervioso central, una vía de salida de la información, que en este caso es lo que se denomina vía motora, y un efector. La respuesta que se generó en el sistema nervioso central, en alguna estructura del sistema nervioso central, después veremos cuál y qué tipo de respuesta, se envía hacia un efector que puede ser un músculo estereoesquelético con la información para que se contraiga, puede ser a una víscera, por ejemplo, al intestino o al corazón para que cumplan sus funciones, o también puede ser una glándula. Hay algunas que las vamos a poder hacer a voluntad y hay algunas que van a excedernos en nuestra voluntad y van a ser involuntarias o autónomas. Lo vamos a ir viendo, pero esto sería como una breve introducción. Si vemos en esta imagen, vamos a tener entonces las estructuras centrales, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal, y estas estructuras del sistema nervioso periférico que se denominan en conjunto nervios. Recordemos que antes de seguir, los nervios podían ser, de acuerdo a su origen o finalización, nervios craneales, si iniciaban o finalizaban eh, en alguna estructura del encéfalo, o nervios raquídeos cuando inician y finalizan, tienen esa característica, inician y finalizan, ahora vamos a ver por qué, en médula espinal. Esos se denominan raquídeos. Los craneales son 12 pares, los raquídeos son muchísimos más, son 33. Ahora, si no me equivoco, 33. A grosso modo y también para ir introduciéndonos en el tema. Sistema nervioso periférico formado por nervios. Es la palabra clave de todo este asunto. Sistema nervioso periférico, nervio. Y estos nervios van a repartirse por todo el cuerpo, llevando y trayendo información de los sentidos, es decir, del tacto, del gusto, del olfato, ¿sí? Las propias articulaciones, lo que se denomina propiocepción, tanto al sistema nervioso central y a otros órganos. Los nervios se dividen en sensitivos o motores. Esa es una división funcional. La que hablamos hoy hace un momento era una división estructural. Esta es una división funcional. Los nervios sensitivos van a llevar información desde un receptor que está captando estímulos hacia el nivel central, hacia el sistema nervioso central. Y los nervios motores, o sea, lo llevan para que el sistema nervioso central analice, procese y demás, y genere una respuesta. Y los nervios motores son los que se encargan de transportar esa respuesta hacia un efector para que la ejecute. El sistema nervioso central es autor intelectual, no es autor material. Entonces necesita enviar esa respuesta y eso es lo que se denomina la vía motora por medio de nervios motores. Vamos a ver nervios, aquí hay nervios también que son mixtos, es decir, que en la misma vaina, ahora vamos a ver su estructura, comparten fibras nerviosas que llevan la información y en forma sensitiva, es decir, hacia el sistema nervioso central, y otra forma hacia el efector, es decir, una vía motora. Esto es lo que mencionábamos hoy,
el sistema nervioso central versus el periférico. Pero el periférico también se subdivide en partes, dos en realidad funcionalmente. Cuando este sistema nervioso periférico lleva información hacia el músculo estriado esquelético, esto se denomina sistema nervioso somático o de la vida de relación, y es el que lleva información de acción voluntaria hacia los músculos estriados esqueléticos. Es decir, la orden de movete en tal forma, de tal manera, en tanta cantidad. Eso es lo que se denomina el sistema nervioso somático. Pero hay una serie de efectores que no son músculo estriado esquelético, que son, por ejemplo, un músculo liso, por ejemplo, en las paredes del intestino, hay músculo cardíaco, puede ser una glándula, por ejemplo, la glándula suprarrenal, la glándula tiroidea, ¿sí? Que escapan en su funcionamiento a nuestra voluntad. Y eso que escapa a nuestra voluntad es lo que se denomina, la respuesta en realidad es lo que se denomina sistema nervioso autónomo. Es decir, que la vía motora, la que lleva la respuesta, va hacia una glándula que no la vamos a poder, o a una estructura que no la podemos manejar a voluntad. Y esto se divide en simpático y parasimpático, depende qué tipo de activación sea y en qué circunstancias. Nosotros vamos a arrancar por acá, por el estudio del sistema nervioso somático. Vamos a hablar un poco de los nervios sensitivos, de los motores y de los mixtos. Siempre considerando esto, el recorrido siempre es lo mismo, lo que cambian son los componentes. La información que lleva el sistema nervioso periférico es captada siempre por un receptor. Ahora vamos a ver que hay multiplicidad de receptores, hay diferentes tipos, de acuerdo a un estímulo, un receptor que lo capta. La información que es captada por este receptor es llevada por un nervio sensitivo, que se denomina vía sensitiva, vía aferente, vía ascendente, o simplemente vía sensitiva, es llevado hacia una estructura del sistema nervioso central. En este caso, lo que se ve acá, esto es un corte de médula espinal, esto corresponde a un nervio raquídeo. Fíjense en esta imagen, que está acá arriba a la izquierda, podemos ver nervios raquídeos. Bueno, esto sería un corte en forma transversal sobre médula espinal, y esto es lo que muestra, es la llegada de un nervio sensitivo, luego de captar un estímulo por medio de un receptor, hacia su interior. ¿Qué representa, para que se den una idea, lo traspolemos a lo que habíamos estudiado de médula espinal, neuronas, perdón? La vía sensitiva es la parte de la neurona que se corresponde con las dendritas. ¿Sí? Y en este caso de las neuronas, esto es el soma neuronal. Recuerden la clasificación de las neuronas. Esta era una pseudo-unipolar. Tenemos, viene hacia este sector y siempre ingresa por la parte posterior de médula espinal. Esto que es el soma neuronal, fíjense en la imagen de acá arriba, hay un espacio dilatado antes de que ingrese a la médula espinal que se denomina ganglio dorsal. Ahí es donde se van conectando, donde se acumulan en realidad los somas de las neuronas sensitivas en este espacio, y siempre donde esté el ganglio, creo que por eso se los había mencionado en videos anteriores, donde esté el ganglio va a ser la parte posterior de la médula espinal. Fíjense que entran por el asta, o sea, las fibras ingresan por el asta dorsal. Recuerden, el asta dorsal era la sensitiva. Ahora, la información, una vez que llega a una estructura del sistema nervioso central, va a ser analizada, procesada y demás, y esta información puede llegar a subir por la médula espinal. Recuerdan que hablábamos en otros videos que era una autopista de doble mano. Bueno, la información puede subir hacia, por ejemplo, corteza motora, y esto va a ser una información sensitiva que va a ser consciente, y a su vez puede bajar una información motora a través de la vía piramidal, que eso está en otro video, que se lo tengo que subir en realidad, pero está en otro video explicado, y la información desciende sobre médula espinal y sale por el asta anterior. Sale de acuerdo al músculo que nosotros querramos movilizar, y se envía la información hacia un efector. Este efector, como les decía, puede ser un músculo, puede
puede ser una glándula, puede ser otra estructura extramuscular, y siempre esta vía de información que lleve información desde el sistema nervioso central hacia un efector, perdón, cualquiera que sea, es lo que se denomina vía motora, vía descendente o vía eferente, es decir, vía de salida. Pero nosotros, para simplificar, directamente vamos a hablar de la vía motora. Entonces, repasando, el estímulo siempre es captado por un receptor, es transmitido por la vía sensitiva, vía aferente, ascendente, también se denomina centrípeta, es decir, hacia el centro, hacia el sistema nervioso central, llega a una estructura del sistema nervioso central, cualquiera que sea, en este caso es médula, se analiza, se procesa, se genera una respuesta, y esta respuesta es transmitida por la vía motora, descendente, centrífuga, ya me estoy olvidando alguna más, y hacia un efector. ¿Qué parte de la neurona es la que representa la vía motora? Los axones. ¿Se acuerdan que los axones transmitían información hacia, información de salida? Las dendritas metían información al soma celular, al soma neuronal, y el axón lo transmite de salida. Uno mete y el otro saca. En este caso es exactamente lo mismo. Los nervios están formados por estas prolongaciones de las neuronas. ¿Se acuerdan que eran prolongaciones múltiples? Dendritas, única, axón. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. Fíjense en la imagen, este circulito que está acá dentro del asta anterior de médula espinal se corresponde con el soma de la neurona motora. Dicho esto, vamos a ver un poquito más grande el ejemplo. Esta es la relación que existe entre la médula espinal, representada acá a la izquierda, con los receptores y los nervios raquídeos. ¿Qué pasa? Los nervios raquídeos, es decir, los que nacían y finalizaban en la médula espinal, acá en esta imagen no se ve, pero las fibras, tanto sensitivas como motoras, viajan juntas, ¿sí? Viajan envueltas por lo que se llama el perineuro. En realidad son varias vainas que lo van, endoneuro, epineuro, perineuro, que lo van envolviendo, pero viajan juntas, ¿sí? El nervio raquídeo, por eso es mixto, es tanto sensitivo y motor. Por un lado viajan las fibras sensitivas, por el otro viajan las fibras motoras, pero la estructura que las envuelve les da el sentido de unidad. Es decir, es un solo nervio que va a tener una función mixta. Acá está representado por esta zona que está envainada, pero en realidad es todo su trayecto, el espacio que va movilizado, que se va ocupando, siempre está recubierto. Fíjense, insisto en esto, ¿cómo reconocemos las fibras? Bueno, las sensitivas porque van hacia el asta dorsal de la médula espinal, es decir, van a ingresar por atrás. Y siempre vamos a tener lo que es el ganglio dorsal. Acá no está esquematizado, pero nos muestra el soma de la neurona sensitiva. Y siempre la información va a salir por la parte anterior de la médula, ¿sí? Es decir, la vía motora siempre va a salir del asta anterior de la médula espinal. ¿Hacia dónde? Hacia un efector que en este caso está representado por un músculo, pero pueden ser otras estructuras. Y fíjense algo más, las flechas, este esquemita ténganlo, y sugiero que lo tengan en sus resúmenes, carpetas, apuntes, lo que ustedes manejen. Fíjense cómo es el sentido de la información, ¿sí? Los receptores captan, va por la vía sensitiva, hacia la estructura del sistema nervioso central, y después la información sale hacia el efector. Siempre se hace un recorrido idéntico. Acá está el punto, si la información va por médula espinal hacia las estructuras superiores, hacia la corteza motora, hacia el área somatosensitiva y se vuelve consciente, o si la información queda circulando hacia médula espinal y ya no es voluntaria, es inconsciente, eso ya es otro asunto. Lo veremos cuando veamos reflejos. Esto es lo que mencionaba hace un momento. Fíjense las estructuras que conforman un nervio. Justo esta imagen sale bastante clara. Hay varias envolturas. Fíjense que habla de fascículos nerviosos y fascículos, así como el fascículo muscular habla de un manojo de fibras. Bueno, en este caso es lo mismo, nada más creo que va a estar hablando de fascículos de fibras, tanto de axones como de dendritas, pero que viajan en conjunto dentro de estas vainas que van envolviendo a
estas fibras no viajan solas, no viajan desnudas, viajan todas juntas y recubiertas por estas estructuras. Se llaman endoneuro, perineuro y epineuro, igual que las fibras musculares, nada más que endomisio, epimicio, perivicio, cambia por neuro, no es necesario que lo sepan, pero sí solamente que al ser un nervio raquídeo comparten fibras, o sea, están conformados por fibras tanto motoras como sensitivas y que comparten la estructura que los envuelve. Fíjense, están las células de Schwann, acá hay un axón, es decir, que acá está representado una fibra motora. En fin, esta es la estructura de un nervio. Seguimos. ¿Se acuerdan que en el extremo, en el inicio, en realidad, de todo este recorrido, teníamos a los receptores? Los receptores son células que han modificado su función para cumplir con esto, para desarrollar esta capacidad. Se especializaron en captar cambios en el medio externo o en el medio interno. Y de acuerdo al estímulo que capten, reciben una clasificación especial. Para cada estímulo, un receptor específico. ¿Sí? No es que un receptor capta cualquier tipo de información, en realidad se habla de especificidad porque para un estímulo, un receptor único. Tenemos varios tipos de receptores de acuerdo a lo que capten. Por ejemplo, un fotorreceptor capta luz. ¿Sí? ¿Cuál es la información? En realidad, ¿cuál es la estructura o el sistema que está con el aparato de la visión? Un fotorreceptor va a captar, va a estar dentro del ojo y captan fotones de luz. Los quimiorreceptores son un poco más amplios en su distribución, pero también las sustancias disueltas en la saliva, los quimiorreceptores del sentido del gusto, son sustancias disueltas en lo que es mucosa olfativa, van a ser los quimiorreceptores del bulbo olfatorio, del olfato, por ejemplo, el sentido del olfato. Hay receptores del dolor que se llaman nociceptores, que están descritos acá abajo, que están localizados, o sea, van captando en realidad sustancias en el líquido extracelular, es decir, células que se han roto, que se han dañado, y los captan, y la sensación que transmiten es la sensación de dolor de algo que se ha roto. Y después hay algunos un poco más complejos, que hay receptores, por ejemplo, que captan la concentración de oxígeno en la sangre y del pH o del grado de acidez sanguíneo, pero eso ya es un poco más complejo y nosotros no lo vamos a abordar. Hay termorreceptores, es decir, receptores de temperatura. Cuando hay un aumento de temperatura es un receptor de calor, cuando hay una disminución es un receptor de frío. Y estos están localizados principalmente en lo que es la piel. Hay mecanorreceptores que se encargan de percibir estímulos que tienen que ver, por ejemplo, con la presión, los varoreceptores, por ejemplo, la presión arterial. Osmoreceptores, estos hablan, por ejemplo, de la osmolaridad del líquido extracelular, volvemos a lo mismo, habla de la concentración de solutos, de sustancias dentro de los líquidos corporales. Y hay mecanorreceptores, por ejemplo, las células ciliadas a nivel del oído, que captan de acuerdo a la posición de la cabeza, ayudan a reequilibrar el cuerpo de acuerdo a los movimientos que se vayan produciendo. Pero también hay, por ejemplo, otros que son los propioceptores, que son receptores que están a nivel muscular y a nivel articular, que nos van dando la idea de posiciones de tensión, ¿sí? Y en función de eso después podemos reconstruir la posición del cuerpo de acuerdo a la tensión o la no tensión que haya en determinados grupos musculares, las posiciones, las angulaciones, por ejemplo, de las articulaciones. Y también hay receptores cutáneos que, bueno, ayudan a percibir lo que son las vibraciones, las presiones, corpúsculos de Meissner, de Pacini, tienen unos nombres particulares, pero a nosotros nos excede. Hay otros que son propios y bien específicos del músculo, que están a nivel del tendón y en la profundidad del músculo, que los vamos a retomar cuando veamos el tema de reflejos.
En conclusión, el receptor es el que va a captar un cambio, sea un cambio en la cantidad de luz, en la presión, en la temperatura, lo que sea, es lo que va a estar capacitado para captar ese estímulo, está bien en el extremo de, del nervio sensitivo o de la rama sensitiva de un nervio mixto, y es como es en el extremo de la dendrita, así lo traspolamos a neurona. Hablando mal y pronto, estaría localizado. Son estructuras que son sofisticadas, ¿sí? Y son estos receptores, al captar el estímulo, cualquiera que sea el que capten, que se encarguen de captar, inician una descarga, o sea, ingresa el sodio y genera una despolarización, un potencial de acción, y la información se va hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? Inicia todo ese proceso. Fíjense que hay estructuras, o sea, uno piensa en un receptor, pero son estructuras que son complejas, pero que la respuesta frente al estímulo siempre va a ser eso, la despolarización y la transmisión del impulso por medio de la vía sensitiva hacia el sistema nervioso central. Hay receptores como el corpúsculo de Meissner, por ejemplo, un receptor táctil, los bastones y conos a nivel de la visión, receptores olfatorios, en el bulbo olfatorio que está dentro de la cavidad nasal, en profundidad. Hay receptores auditivos y hay receptores de gusto, pero bueno, a nosotros en este caso no nos hacen la diferencia. Lo que sí tenemos que recordar es que la vía sensitiva siempre va a ser un stop antes de ingresar en un ganglio. ¿Sí? Y ese ganglio es el que tiene al soma de la neurona, que en este caso es una neurona sensitiva. Siempre, fíjense. Ahora, del otro lado, esto es lo que nosotros hablamos del receptor, vía sensitiva hacia médula espinal. Ahora nos queda ahí, después de que todo se analizó, bueno, todo el mismo cuento, pasa a el efector, baja una respuesta hacia el efector, que en este caso nosotros vamos a abordar el músculo esquelético. ¿Se acuerdan? Tema de segundo año, la motoneurona que hacía su descarga sobre una fibra nerviosa, una fibra muscular, perdón, y que traía una o varias fibras musculares, y esto se denominaba la motoneurona, o en realidad la unidad motora, y el proceso del envío del neurotransmisor hacia la fibra se denominaba la unión neuromuscular. La unión neuromuscular es una sinapsis, bueno, hablando mal y pronto, es un envío de un neurotransmisor, pero en vez de enviárselo a otra neurona, se lo envía a una fibra muscular. Una vez que la fibra muscular se ve excitada por ese neurotransmisor, que es la acetilcolina, inicia la despolarización de su membrana, ingresa, ¿se acuerdan? En los retículos sarcoplasmáticos las cisternas liberan el calcio, se unen, bueno, inicia todo el proceso de contracción muscular. Acá es donde se da esa unión entre el sistema nervioso y el aparato locomotor o el sistema osteomuscular. ¿Qué pasa? Esta vía, que era la vía sensitiva, envía la información y llega hasta médula espinal. Si la información se va, como les decía hoy, hasta las estructuras superiores, llega a corteza cerebral, la información que se envió, la información sensitiva, se va a hacer consciente. Si no llega hasta ese lugar, la información no va a ser percibida por la conciencia, puede ser recibida para otras funciones, pero no va a ser percibida por la conciencia. ¿Y qué pasa? Lo mismo con la información que va a descender por la vía motora. Si en el área motora, ¿se acuerdan del área de la circunvolución precentral, perdón? En la precentral, la información bajaba de las neuronas motoras, baja por cerebro y llega a la médula espinal. Esa información va a ser consciente y voluntaria. Eso es lo que configura un movimiento involuntario. En otro video está explicado lo que serían las vías descendentes. Pero sepan, vía descendente o vía motora, en este caso vía motora eh, o vía piramidal, sepan bien eso, y es uno de los ABC. Esto hay que ir armando por partes, después la
la cuestión global del movimiento, pero es importante que lo vayan pensando desde varios puntos de vista. Hay otro aspecto, esto sería en el movimiento voluntario, consciente, pero a veces la información puede venir hasta médula espinal y no se va hacia la corteza motora primaria, hacia el área somatosensitiva, queda en médula espinal, ¿sí? Tiene sus ventajas y tiene sus funciones, y esto es lo que se denomina movimiento reflejo. A veces hay que protegerse y no da el tiempo para llegar hasta allá arriba y generar una respuesta, y esto es un automatismo y es algo que ya está estereotipado y que se hace de forma automática y que todas las personas van a responder de la misma manera. Y eso es lo que se denomina movimiento reflejo. Lo vamos a ver en otro video. Hay reflejos que son importantes para la ejecución técnica y la actividad física, y eso nos lleva un poquito más porque hay que desarrollar los receptores específicos, las vías y demás. Se lo presento y continuamos. Todo lo que nosotros vimos hasta acá habla de la división del sistema nervioso periférico en su parte somática, es decir, la que envía información hacia el músculo estriado esquelético. Fíjense en esta imagen como la vía motora, fíjense, esto es hasta anterior, esto es posterior, se acuerdan que está el ganglio, esto es hasta anterior, la información que se enviaba va hacia músculo estriado esquelético. Lo que vamos a ver ahora es cuando esta información que sale por la vía motora no va hacia un músculo estriado esquelético, sino que va a otra estructura, por ejemplo, el músculo liso en un vaso sanguíneo. Escapa totalmente a nuestra voluntad esa respuesta, y por un lado puede ser una estructura muscular que no sea de músculo estriado esquelético, y del otro lado, fíjense, hay una glándula, en este caso una glándula sudorípara. Por más que uno quiera sudar, y se pone quiero sudar, conscientemente no lo logra a ese objetivo. Y a la vez todo lo contrario, si uno quiere dejar de sudar conscientemente, si uno por más que lo intente y se ponga a pensar profundamente, no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque son respuestas que no son somáticas, que no son dependientes de nuestra voluntad, sino que son autonómicas o autónomas, involuntarias. Toda esta parte del sistema nervioso periférico, que en vez de ir hacia un músculo esquelético va hacia esto, hacia un músculo liso o hacia una glándula, es lo que se denomina sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo. Y escapa totalmente a nuestra voluntad y tiene funciones que son importantísimas, que ahora las vamos a tomar, y que es importante saber porque muchas de las respuestas, pero en realidad todas las respuestas agudas, es decir, los cambios frente a la actividad física, frente al ejercicio físico, suceden por este sistema. ¿Sí? El aumento de la frecuencia cardíaca, bueno, ahora los vamos a ver en detalle. El sistema nervioso periférico, como les decía, va a tener su parte somática y su parte autónoma. Bien ejemplificado acá. Es el mismo, son las mismas estructuras, todo, lo que cambia es el destino de la respuesta. Si la respuesta va, como les decía, a músculo estriado esquelético, vamos a hablar del sistema nervioso somático, que es voluntario, pero si va a las vísceras, va al corazón, a pulmones, al aparato digestivo o a la piel, cosas que no podemos manejar a voluntad, esto es lo que se denomina sistema nervioso autónomo y es completamente involuntario. Ahora, el sistema nervioso autónomo se divide funcionalmente en dos divisiones, lo que se denomina división simpática y división parasimpática. ¿Por qué se divide en estas dos áreas que son opuestas en sus funciones? Porque esta función autonómica, esta función vegetativa, nos va a preparar para dos situaciones bien opuestas de la vida. El sistema nervioso vegetativo, el sistema nervioso autónomo, nos ayuda a sobrellevar las cuestiones de la vida que es necesario ajustar y que voluntariamente no daríamos abasto para coordinar, porque son muchísimas funciones en simultáneo. En la vida tenemos situaciones de estrés, situaciones de relax o de vuelta a la calma, y andamos durante el día, andamos de un lado para el otro. A veces estamos más de un lado, a veces estamos más del otro, pero el día es esto,
salirse un poco del eje y volver, salirse un poquito de pasarse de relax y volver, y pasarse un poco de estrés y volver. La idea es estar siempre en homeostasis, en ese equilibrio. Entonces, como uno puede ir por la vida en equilibrio y por estrés o por exceso de relax se puede desbarrancar, existen estas dos divisiones que tienen funciones totalmente opuestas, pero que son complementarias. Una te saca y otra te trae de vuelta. El sistema nervioso simpático, fíjense cómo lo define acá, lo prepara al organismo para todo lo que es situaciones de emergencia y de tensión. Estrés es igual al sistema nervioso simpático. La respuesta al ejercicio también es considerada estresante, por lo tanto, las respuestas agudas al ejercicio físico tienen que ver con la activación simpática. Pero cuando veamos los ejemplos, cómo van trabajando en las distintas vísceras, se van a dar cuenta de que estoy hablando. Ahora, todo lo opuesto sucede con el sistema nervioso parasimpático. Es el que restablece al organismo a las condiciones de normalidad. Lo que sacó el simpático, el parasimpático lo trae de vuelta hacia el equilibrio, ¿sí? Trae a la situación de calma. Pero ojo, el malo de la película no es el simpático, el parasimpático por exceso también puede traer problemas. Y por lo tanto siempre es lo que se habla de un tono de uno, un tono, es decir, una tirantez, una tensión entre ambos para mantenernos en equilibrio. En realidad no estamos en equilibrio porque sí, estamos en equilibrio porque uno tira para sacarnos y el otro tira para sacarnos del otro lado y nos quedamos ahí en la línea media o en la franja media que sería el equilibrio u homeostasis. Fíjense en esto, acá cita ejemplos. Esto del iris en realidad habla de la pupila, las glándulas salivares, corazón, pulmones, estómago, páncreas y vejiga. Fíjense, en verde y con signo positivo habla de que estimula, en rojo y signo negativo es que inhibe. Fíjense que las funciones son contrapuestas constantemente, ¿sí? Son opuestas. Fíjense, vamos a nivel del corazón. Sistema nervioso simpático. Supongamos que estamos frente a una situación estresante, está corriendo un perro, un puma, o no sé qué, sale un búfalo en el medio de la calle. ¿Cuál va a ser tu respuesta a nivel cardíaco? Un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento en la presión con que bombea el corazón, es decir, va a latir más, va a latir con más fuerza, va a bombear más sangre como respuesta a esta situación de emergencia. El sistema nervioso simpático prepara para la huida o para el combate. Si no puedes con ninguna, para el colapso, o sea, perder el conocimiento. Pero lo ideal es poder plantarse y combatir o poder huir. Esa es la esencia. Entonces va a generar mecanismos para que eso suceda. A nivel pulmonar, fíjense, sistema nervioso simpático, a nivel de los pulmones, lo estimula. Es decir, que va a aumentar la frecuencia respiratoria y a su vez va a aumentar la amplitud, el tamaño o la cantidad de oxígeno que puede ingresar a ese pulmón. Y fíjense, con respecto al aparato digestivo y urinario, lo inhibe la función estomacal, en realidad el movimiento y las secreciones. ¿Sí? Fíjense en las glándulas salivares, esto no es así cuando uno está, esto es error. Cuando uno está en situación de estrés, antes de rendir un examen, por ejemplo, también eso es un estímulo, un estrés psicológico también activa el sistema nervioso simpático, las glándulas salivares dejan de funcionar y la boca se pone seca. Esto es un error acá en el esquema, no sé si lo alcanzan a ver con el puntero, esto tendría que estar al revés. Todo lo que es digestivo es inhibido por el sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque va a utilizar la energía, o sea, lo que va a priorizar para huir y para defenderse es cerebro, corazón, pulmones y músculo, estriado esquelético. Después lo demás pasa a otro asunto, cuando se vuelva a la calma, se encargará de ello el simpático. Vamos del lado opuesto. Sistema nervioso, perdón, el parasimpático se va a encargar de ello cuando vuelva a la calma. El sistema nervioso parasimpático, fíjense, con el corazón, lo inhibe. Es decir, que uno va en el equilibrio, situación de estrés, la frecuencia cardíaca se va, y el sistema nervioso parasimpático lo trae de nuevo hacia el punto medio, hacia el equilibrio. Lo mismo con la frecuencia respiratoria y la amplitud.
Se va con el ejercicio, el sistema parasimpático lo trae de vuelta hacia la normalidad. Pero ojo, porque así como el sistema nervioso simpático te saca, el parasimpático te puede traer acá, o también por estimulación parasimpática, perdón, me estoy confundiendo simpático parasimpático. El parasimpático te trae, pero a su vez también te puede tirar para abajo. No es el malo de la película el simpático. Ojo. Y con respecto a los procesos digestivos, el parasimpático, fíjense que activa todo lo que es la parte digestiva y urinaria. Estos son muchísimos, o sea, todo el cuerpo humano es visto por medio de la respuesta simpática y la respuesta parasimpática. Siempre la regulación nerviosa de todos los sistemas y aparatos tiene su parte simpática y su parte parasimpática. Y siempre son contrapuestos. Y recuerden esto, ahora lo vamos a ir viendo más en detalle, el simpático para el estrés, frente al estrés, para la huida, para la defensa, y el parasimpático es para volver a la calma y reponer todo lo que utilizó el simpático en su ejercicio. Acá va un poco más detallado el asunto, no solamente tiene que ver con la función estructural, es decir, tiene que ver con lo funcional, perdón, a nivel de los órganos, pero también, por ejemplo, a nivel metabólico tiene su implicancia. Vamos a ir de arriba hacia abajo. A nivel de las pupilas, el sistema nervioso, vamos con el simpático, que es el que nos saca. El simpático dilata las pupilas, ¿sí? Aumenta la parte del ojo, la parte central, aumenta su tamaño, las pupilas están dilatadas. Inhibe la salivación, la boca se seca, relaja las vías aéreas, es decir, las va a dilatar, aumenta las pulsaciones, inhibe la actividad del estómago, estimula la liberación de glucosa, ¿sí? Vamos a esto, inhibe la actividad del estómago. Recuerden, comer estresado, comer con problemas, comer en un ambiente que no es óptimo, comer en plena discusión y demás, o posterior a eso, o un rato antes, la comida cae mal. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso el simpático está activado y está inhibida la actividad estomacal. Probablemente la comida no te pase porque no tenés buena cantidad de saliva y encima te va a quedar en el estómago. La comida cae mal. Estimula la liberación de glucosa, es decir, tiene función a nivel metabólico. ¿Se acuerdan cuando vimos sistemas energéticos que el músculo utilizaba la glucosa como sustrato metabólico, como sustrato energético? Entonces, a nivel hepático, ciclo de Cori, el sistema nervioso simpático estimula la ruptura del glucógeno y la liberación de glucosa a la sangre. Eso se llama hiperglucemia. Todo lo que es, me había olvidado un detalle importante, todo lo que es sistema nervioso simpático está mediado por la adrenalina y la noradrenalina, dos hormonas, las vamos a estudiar cuando veamos sistema nervioso endocrino, pero tiene que ver con esto, con la liberación de estas dos hormonas a nivel de la glándula suprarrenal, adrenalina y noradrenalina, y entran a dar vuelta y donde tengan receptores van a ir a laburar. A nivel digestivo, si bien esto es a nivel hepático, ¿sí? Estimula la liberación de la glucosa, a nivel digestivo inhibe la actividad intestinal. Bueno, acá está, segrega epinefrina y norepinefrina, que es adrenalina y noradrenalina, utilizando el lenguaje médico actual, son equivalentes. Noradrenalina sería la norepinefrina y epinefrina es la adrenalina. Utilicemos esos nombres. Relaja la vejiga, y bueno, después tiene que ver con la actividad sexual, a nosotros nos escapa en nuestra actividad. Hay algo más a considerar, que es la redistribución del flujo sanguíneo, lo vamos a ver en unas diapos posteriores, pero tiene que ver con que la sangre que se va a enviar al pulmón, al corazón, al músculo, ¿sí? Se van a priorizar el bombeo hacia el cerebro, esa sangre que se va a bombear ahí se va a sacar de los órganos que están inhibidos, en este caso los aparatos urinarios y digestivos. ¿Sí? Eso se llama redistribución del flujo sanguíneo. Saco de donde no necesito en este primer momento para hacer una disparada, no necesito digerir, voy a utilizar la energía que tenga, las reservas a nivel hepático, donde sea que las tenga, y no necesito digerir, después habrá otro momento, pero necesito todo esto, necesito un cerebro que piense, necesito
un músculo que pueda contraerse, necesito quien bombee la sangre y necesito que entre y salga, entre oxígeno y que se redistribuya. Entonces esos cuatro van a estar en primacía, van a estar activados por el simpático. Se termina la situación de estrés. Huiste del puma, terminó el examen, X situación que te estaba generando estrés y vuelve todo hacia la normalidad. Se activa el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué pasa? Las pupilas se van a reducir, se produce lo que es la midriasis, disminuye su volumen, la salivación se estimula, se contraen las vías aéreas, se reducen lo que se habían dilatado, ahora se van a reducir su volumen, las pulsaciones se ralentizan, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca, se estimula la actividad del estómago, se inhibe la liberación de glucosa, ¿sí? Fíjense, se estimula la vesícula biliar, que antes estaba inhibida, tiene que ver con el proceso digestivo, se estimula la actividad intestinal, se contrae la vejiga, y bueno, se promueven las actividades de los aparatos reproductores, genitales, perdón. ¿Qué pasa? Ahora, todos esos cuatro sistemas que estuvieron sobrecargados en la situación de estrés, músculo, corazón, cerebro y pulmones, ahora se calman, se vuelven a la normalidad y lo que se activa es la parte digestiva para poder absorber nutrientes y que se redistribuyan para poder generar la reserva de glucosa hepática nuevamente, para reparar músculo que se vio dañado, ¿sí? Entonces como que uno te va sacando y va gastando y el otro te va reponiendo y recuperando. Y siempre va en esta tensión. Lo que dura la actividad estresora con la vuelta a la calma, la vuelta a la calma suena muy a la clase de educación física, a la restitución de las funciones que se vieron alteradas por el eh, simpático. Otras cuestiones a considerar en el simpático, la vasodilatación a nivel de la piel. En el simpático hay que perder calor, hay activación también se vasodilata, por eso la persona se pone roja con la actividad. Tiene que ver con el aumento de la presión arterial, hay inhibición de la formación de orina y seguramente me estoy olvidando algunos más, después le voy a pasar bien un listadito, son muchas y después a medida que vayamos viendo los otros sistemas lo vamos recuperando. En el parasimpático ya no media la adrenalina y la noradrenalina, sino que a todas estas funciones eh, las coordina un nervio, que es un nervio craneal, que es lo que se denomina el par 10 o nervio vago o cardioneumogastroentérico, que es un nervio que nace a nivel encefálico y que va bajando. El nombre de vago es por errante, porque anda por todos lados, digamos, y llega hacia corazón, llega hacia el aparato digestivo, llega hasta buena parte de abdomen, llega a todo lo que es pulmones y demás, y es el que va disparando su acetilcolina y va devolviendo todo hacia la normalidad. Lo que la hormona adrenalina y la noradrenalina despelotaron o activaron, este nervio va haciendo sus descarguitas, tiene ramificaciones por todos lados, por eso el nombre que tiene cardio-neumo-gastroentérico, va cardio corazón, neumo a pulmones, cardioneumo, gastro al aparato digestivo en buena parte, y entérico, bueno, gastro sería el estómago y entérico sería a nivel de intestinos. Serían lo opuesto. Uno lo coordina la glándula suprarrenal secretando la adrenalina y la nora, y la restitución o la coordinación del parasimpático tiene que ver con este nervio, que es el décimo par craneal, que se denomina cardioneumogastroentérico o nervio vago o directamente neumogástrico. Como les decía hoy, fíjense, el equilibrio entre el simpático y el parasimpático. El tono de uno en contraposición del tono de otro. Un predominio simpático versus el predominio parasimpático. Cuando estamos en reposo y en proceso de digestión, lo que predomina, fíjense, el tobogán sube para el simpático
Y cuando estamos frente a una situación de peligro, que es esta, por ejemplo, lo corre una víbora, lo que va a predominar es el tono simpático. ¿Sí? Hay que prepararse para la huida, para la defensa. ¿Sí? Mientras tanto, la vida transcurre acá, en el tono de uno y del otro. A modo de ejemplo, volvemos a lo mismo. El sistema nervioso simpático acelera las funciones, ¿sí? Por lo general, sacando la parte digestiva y urinaria, acelera las funciones, aumenta, va siempre en aumento, flechita para arriba. ¿Sí? Nos prepara para la huida o para la defensa. ¿Qué tenemos acá? Una situación interesante. Te cruzas con uno de estos por la calle y tranquilo no vas a estar, por más que digas tranquilo, tranquilo, no te muevas, no. Todos estos cambios que vamos a detallar a continuación van a estar sucediendo. Que pongas la mejor cara de que no pasa nada y te quedes quietito, es otra cosa. Hay estímulos que son estímulos externos, hay estímulos que son, por ejemplo, psicológicos, ¿sí? En este caso, estímulos estresores. Y hay estímulos que pueden ser reales o no. Si uno sueña con la presencia de este animal dentro de su casa o en el patio de su casa o que se lo cruza por la vía, los cambios, la respuesta simpática es igual como si estuviera sucediendo en la realidad. Y vamos a considerar también a la actividad física como un estresor. Aunque no lo crean, la actividad física se comporta como un estresor y tiene la respuesta simpática que le corresponde como respuesta al ejercicio. Lo mismo, lo que habíamos visto hace un rato, dilata las pupilas, inhibe la salivación, acelera el ritmo cardíaco, es decir, aumenta la frecuencia, eso se denomina taquicardia, relaja los bronquios, es decir, broncodilata, hace una vasoconstricción de los vasos cardíacos periféricos y vasodilata los centrales, eso es algo muy fino, lo veremos más adelante. Inhibe la actividad digestiva, por favor recuerden esto, la redistribución del flujo, que ahora dentro de un rato lo vemos en una diapo, tiene que ver con esto. Saca la sangre de lo digestivo, lo lleva a músculo, a corazón, a cerebro y a pulmones. Estimula la liberación de glucosa por el hígado, estimula la secreción de adrenalina y noradrenalina por el riñón. No es por el riñón, es por la glándula suprarrenal que está por encima de los riñones, eso está mal, por favor no se queden con eso. Relaja la vejiga y contrae el recto. Esto es lo que les decía hoy, el sistema nervioso simpático, fíjense las diferencias, cuando se activa, es decir, pasar de esto, que es el estado de reposo, al estado de acción, fíjense, esto es el tracto gastrointestinal, corazón, riñones, el hueso, indistinto, al cerebro, a la piel y al músculo. Esto en estado de reposo, fíjense los porcentajes de la sangre que le llega. Ahora, cuando estamos en acción, fíjense cómo el tracto gastrointestinal se ve reducido en el porcentaje, ¿sí? De estar a un nivel, ahora en actividad va a recibir de lo que es en reposo el 20 al 25, va a recibir solamente del 3 al 5%. Fíjense el corazón también, el corazón recibe también un buen volumen, hay una respuesta específica. Los riñones que estaban mucho más arriba, recibiendo el 20%, van a recibir de un 2 a un 2, de un 2 a un 4. Con respecto a cerebro y músculo, fíjense cómo también hay modificaciones con respecto a la cantidad, si bien a cerebro no llega el flujo, esto es discutido, o por lo menos yo lo voy a discutir, aumenta el flujo hacia cerebro y además con la hiperglucemia y demás hay un aumento en la capacidad intelectual teóricamente. Y con respecto al músculo, de tener en estado de reposo un 15, un 20%, pasa a tener un 80 a un 85% de el flujo sanguíneo. Es decir, que la mayor cantidad se sacrifica prácticamente buena parte de todo para que el flujo sanguíneo le llegue una buena cantidad, al músculo, que es el que va a generar el movimiento para zafar de la situación estresante. En realidad el cerebro, fíjense que es prácticamente la misma cantidad que le llega tanto en reposo como en actividad, pero
hay ciertas modificaciones y al haber también mayor cantidad de sustrato y la adrenalina producen un aumento en el rendimiento intelectual. Si no piensen cómo, no siempre, pero muchas personas aumenta el rendimiento en los días previos antes de rendir, ingresa cualquier cantidad de información, cosa que previamente no pasaba, pero bueno, esa información no se fija por lo general, pero aumenta el rendimiento intelectual. Está descrito y sucede si no piensen en algún ejemplo. Y toda esta cuestión del sistema nervioso simpático, también hay que mencionar esto que se llama respuesta anticipatoria al ejercicio. La secreción de la adrenalina y la noradrenalina sucede antes, considerando siempre en el ejercicio, ¿sí? Sucede antes de que inicie la actividad. Una cuestión del entorno que es estimulante y demás, se produce una descarga previa, incluso antes de salir a la cancha o de iniciarse el partido, de salir a la competencia, ya existe un aumento en la frecuencia cardíaca, ya está inhibida la función digestiva. Son cambios que son sutiles, pero que ya empiezan a ir en escalada, ¿sí? Esa activación que se va a hacer de la frecuencia, de todos los sistemas, y las inhibiciones también van en aumento, y es esto que se denomina respuesta anticipatoria al ejercicio. Ya hay modificaciones, y ya se pueden percibir, ya se pueden evaluar antes de que inicie el ejercicio. Hay una estimulación simpática previa al inicio y es medible y es concreta, y si no piensan en su experiencia, por ejemplo, competitiva, que esto es muy notorio. El parasimpático, lo mismo, proviene o mantiene el estado de descanso o de relajación tras el esfuerzo o para realizar funciones importantes como por ejemplo lo que es la digestión o la actividad sexual. Y disminuye los niveles de estrés. Por eso me puse acá esta imagen, Keep Calm and Zero Stress. Y las funciones son las contrapuestas, esto ya lo dijimos. Recuerden que ahora va a estimular todo lo que sea lo digestivo para recomponer los sustratos, o sea, para absorber los sustratos y para generar toda una nueva reserva para cuando la actividad estresante lo requiera. Entonces va a hacer todo lo opuesto. Devuelve lo que había movilizado, el simpático, vuelve la frecuencia cardíaca a la normalidad, vuelve la frecuencia respiratoria, todo es una normalidad, y a su vez va a generar, va a estimular la actividad digestiva para generar los nuevos sustratos, todo lo que se movilizó a nivel metabólico, esto lo trae de nuevo a el funcionamiento. Esto es lo mismo, esta es la forma que yo sugiero que lo estudien. El sistema nervioso simpático y el parasimpático, es decir, todo lo que es la parte autónoma, tiene esto de ser contrapuesto. O sea, si se aprenden uno, ya van a sacar el otro por oposición. Entonces está bueno que se armen un cuadrito similar a este, o pueden usar este, y les va a servir. Es muy importante que sepan este tema, es tomado en todos los exámenes, no hay forma de zafar. Escrito oral, simpático y parasimpático siempre está, porque es el ABC de la respuesta y adaptación al ejercicio. En este caso van a ser de las respuestas, que es uno de los objetivos de tercer año. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo en este video. Nos vemos en el próximo.